adecuada sin afectar eso también que es tan importante para un país como el Perú, que es su patrimonio cultural. Así que vamos a estar monitoreando muy de cerca los avances de ese proyecto. Ahora otro tema vinculado al mercado laboral, vinculado a los trabajadores, porque ayer la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Silvia Cáceres, anunció que se va a sancionar a todas las empresas que decidan despedir a trabajadores peruanos, obviamente, para reemplazarlo con trabajadores extranjeros con menos sueldo. Para hablar de eso y cómo se va a fiscalizar ese tipo de situaciones, estamos con el doctor César Puntreano, abogado laboralista del Estudio Muñiz, a quien le doy las gracias por acompañarnos esta tarde y en principio preguntarle, ¿se puede fiscalizar? En teoría, digamos, escuchándolo, doctor Puntreano, suena bien. ¿Cómo vamos a despedir a un trabajador peruano para en su lugar contratar con menos sueldo a un trabajador venezolano? Porque también se está afectando el trabajador venezolano al no pagarle lo que corresponde. Pero, ¿es viable la fiscalización? En realidad tenemos que atender a la realidad del país, a cuál es el sector en el cual se va a insertar esa población laboral venezolana, al informal. Y en el sector informal la fiscalización no llega. En el sector informal ni siquiera podemos hablar de derechos laborales del trabajador peruano porque no los tiene. ¿De acuerdo? Y otra cosa que también es bien importante es que no se trata, digamos, en automático de que todo despido, toda no renovación de contrato sea por una situación discriminatoria. Eso se tiene que evaluar casuísticamente. Claro, porque ella dijo, este evento que hubo fuera de Lima, me parece que fue en Tumbes o en Juliaca, ella mencionó que ellos se pueden acoger, digamos, al principio de discriminación, ¿no? Que se estaría tomando este despido para contratar otro trabajador extranjero por menos sueldo como un acto de discriminación. ¿Eso está ya tipificado, entiendo, en el código? Sí, está en las normas que regulan la inspección laboral y se establecen multas bastante altas, pero la discriminación no se presume. O sea, el hecho que, por ejemplo, a un trabajador peruano o de cualquier nacionalidad no se le renueve un contrato para contratar a otro de otra nacionalidad, no supone en automático la discriminación. Tendría que probarse, y eso no es sencillo. Y en segundo lugar también hay una presunción de la validez de las decisiones del empleador, porque se amparan en un derecho que es el de libertad de empresa. O sea, lo que no puede ocurrir es que con el derecho o con el ejercicio de la libertad de empresa se atropellen los derechos laborales, estamos claros. Pero tampoco puede haber una presunción de culpabilidad. Y otra cosa también bien importante, que si el empleador no renueva un contrato, es justamente en razón a que venció el plazo del contrato. Y el empleador tiene todo el derecho, en base a la ley y a la Constitución, de contratar a un trabajador venezolano en la medida que él le respete los derechos laborales, en la medida que ese trabajador cuente con los documentos migratorios, laborales, entre en planilla y le pague lo que la ley manda. Bueno, y además esto, digamos, esta declaración no tiene mucha concordancia con la política que ha asumido el Perú en los últimos años, justamente de acoger a este fuerte flujo de migrantes venezolanos que escapan de una crisis humanitaria, obviamente, como la vivimos nosotros a fines de los 80, que duda cabe. No tiene concordancia con esa política, porque uno diría, ok, pero ¿para qué les estamos dando permisos, el PPT y todo este tipo de facilidades, si al final vamos a presionar, por otro lado, a las empresas formales para que no los contraten? Sí, yo tendría cuidado con los mensajes porque puede generar falsas expectativas, puede generar una avalancha de denuncias ante la SUNAFIL innecesarias que pueden distraer a los pocos inspectores que tenemos de realizar fiscalizaciones en casos relevantes para irse hacia estos casos. Yo creo que acá en este punto la SUNAFIL tiene un rol muy importante y se tiene que potenciar mucho la inteligencia inspectiva. Hay una Intendencia Nacional de Inteligencia Inspectiva. Entonces tiene que haber toda una investigación previa para ver, bueno, en qué mercados, en qué sectores efectivamente se dan ese tipo de situaciones. Si no, el tema va a desbordar. Claro, lo cierto es que desde un enfoque ya, digamos, no tan legal, sino económico, y esto es una realidad, un efecto que está sucediendo ante un flujo inminente, pues, de venezolanos, más de 750.000, de los cuales no todos trabajan, evidentemente, es que hay presión sobre el sector informal de la economía, sobre todo porque se insertan en ese punto, y ahí lo que vemos es que los ingresos de esos puestos de trabajo en el sector informal, sobre todo, están cayendo. Sin duda. Eso es una realidad. Pero la respuesta a esa realidad no es multar, es verlo de manera integral, ¿no? Porque la informalidad, según el INEI, está al 70% de la PEA, es un número enorme. Entonces, ahí lo que tiene que tomarse son medidas integrales, porque el tema de la informalidad no es culpa de los derechos laborales. Claro. Y yo creo que por ahí es por donde se tiene que atacar. Por ejemplo, hoy día
si me permites el comentario, ha salido publicado un decreto supremo donde se establecen las condiciones para que las MIPES puedan contratar con el Estado, de que las MIPES promuevan la formalidad y se le exige, por ejemplo, tener 2 trabajadores en planilla, tener RUC. Yo creo que eso es un avance. Medidas de ese tipo, medidas que vean el problema de manera transversal, no solo legal, laboral, también, pero no la multa. Esa no es la solución. Eso no va a bajar la informalidad. Claro, ahora, y eso es importante recordarlo, ¿no? Ya hay una legislación, digamos, que establece claramente a las empresas formales hasta cuántos trabajadores extranjeros pueden tener en planilla. Es correcto, hay un tope del 20% en lo que es cantidad de trabajadores, es decir, los trabajadores extranjeros no pueden superar el 20% del total del número de trabajadores y sus remuneraciones no pueden superar el 30%. O sea, ahí hay un tope. Sin embargo, también es importante comentar que la ley prevé algunas excepciones, como personal altamente especializado, gerentes, pero la regla es que hay un tope numérico actualmente. De 20%. Es correcto, el número máximo 20%. ¿A qué sanciones, digamos, si nos basamos en el principio de discriminación que señala la ministra de Trabajo y empieza a haber una cascada de denuncias a raíz de este tema, porque las puede haber, por lo que estamos viendo estas transformaciones que hay en el mercado laboral, ¿a qué nivel asciende la multa? ¿Puede generar que una empresa cierre? Mira, por discriminación, que reitero, yo creo que es muy complicado que se llegue a aprobar, por discriminación la multa considera como trabajadores afectados a la totalidad de la planilla. Imagínate que sea una persona en una planilla de 1000 trabajadores la que denuncie. Si la fiscalización considera que hay discriminación, para la multa no se considera esa una, se consideran a los 1000. Y estamos hablando más o menos, para las que no son MIPES, de 185.000 soles, más una sobretasa del 50%, o sea, ya por encima de los 250.000 soles. O sea, es un monto importante. Pero creo yo que denuncias por ese lado no van a prosperar. Yo creo que el tema apunta, por ejemplo, si hay un despido injustificado, ¿correcto? Si se contrata, si una empresa formal empieza a emplear trabajadores venezolanos informales, yo creo que por ahí sí habría, digamos, sustento para que la SUNAFIL imponga una sanción. Y en ese caso, por ejemplo, yo soy una empresa formal y es una práctica común de muchas empresas formales, ¿no? Contratan a una parte de sus trabajadores de manera informal, en negro. ¿Qué tipo de sanción cae ahí? ¿Eso no es discriminación o sí? No, eso es una problemática que tenemos en el país, porque tú hablas pues del sector formal y del sector informal, pero en el sector formal también hay empleo informal, que es contratar gente fuera de planillas, contratar extranjeros sin documentos, pagarle parte de la remuneración en planilla y parte fuera de la planilla. Eso es una realidad que nuestro país afronta. Entonces, si una empresa contrata a alguien fuera de planilla, ahí la van a multar por no tener a la persona en planilla, por no pagarle los beneficios laborales. Ahora, el Ministerio, o la SUNAFIL, mejor dicho, viene haciendo una campaña de formalización también, que le está dando algunos resultados. Perfecto, doctor Puntreano, muchas gracias por darnos luces sobre este tema complejo, sin duda, y que genera a veces muchas pasiones. El doctor César Puntreano, abogado laboralista, pero hay que recordar también cómo está compuesto este flujo migratorio venezolano, ¿no? Más de la mitad, en realidad, tienen capacidades, estudios técnicos universitarios, y el Estado, el gobierno, podría canalizar mejor, ubicar mejor a ese importante flujo en sectores donde efectivamente hace falta mano de obra en todo el país. La cuestión es ordenarlo, ¿no? Con esto acabamos el bloque de Economía y Mercados.